Cordiales saludos, apreciados estudiantes. Nuestro tema de hoy es los principales objetos de estudio de la política y su fundamentación en la ciencia política, origen y tipologías. Veamos un poquito los tipos de poder. Tenemos el poder económico, ideológico, militar y político. El poder económico nos dice que pertenece a los dueños de los medios de producción, que son quienes disponen de la riqueza, negocian con ella, determinan las leyes del mercado y así influyen en la voluntad de las personas. Son quienes a través de sus acciones establecen el precio de mercado de los productos. Así vemos a veces que alevosamente especulan con los precios, sacando fuera de circulación la oferta de ciertos productos. Luego tenemos el poder ideológico. Lo ejercen quienes manejan, o sea, los propietarios de los medios de comunicación, los protagonistas de la política y también la propia iglesia. Estos, al difundir sus ideas, tienen un impacto psicológico y así influyen en las conductas de las personas. Así vemos que el poder ideológico tiene un poder bastante fuerte en la vida social, porque no en vano a los medios de comunicación se lo denomina el cuarto poder. Con la invasión incesante de cierto tipo de noticias, esto hace que influya en la conducta social. Luego tenemos el poder militar. Son quienes tienen el poder o el control sobre las fuerzas armadas de un país, lo cual hace que un hombre o un grupo de hombres domine la voluntad de los ciudadanos mediante el temor a la represión. Actualmente en nuestra era democrática esto ya fue totalmente superado. En las décadas pasadas, especialmente 60, 70, 80, eran muy usuales los golpes militares y quienes subían al poder eran los generales. Por último tenemos el poder político, que es lo que a nosotros nos interesa y nuestro objeto de estudio de la clase de hoy. Es el basado en la posibilidad de ejercer la coacción. La coacción es el uso legal de la fuerza, lo cual equivale a aplicar la ley misma, porque el poder político está establecido en las leyes. Bueno, vimos que tenemos 4 tipos de poderes. Vayamos al poder político. Es la función ejercida por el gobierno por intermedio de la autoridad legítima y la supremacía de la fuerza pública para mantener el orden y el bien común. El poder político siempre busca la obediencia de la población, porque ante la desobediencia el gobierno tiene la facultad legal de usar la fuerza establecida en la ley. Por lo tanto, no hay poder sin obediencia. Debemos saber que el poder político es una creación humana y que ya aparece en la historia desde la formación de los estados. Luego tenemos en el otro punto el origen. ¿Cómo se origina el poder? El poder tiene 2 orígenes, el origen divino y el origen popular. El primero, el divino, nos dice que en la antigüedad era muy frecuente legitimar la autoridad, afirmando que el poder viene de Dios. Los dioses le otorgaban a las personas la facultad para ejercer el poder en su nombre. Entonces, las personas que desobedecían a sus gobernantes, desobedecían a los propios dioses. Más o menos tipo que representaban a Dios mismo en la tierra eran los gobernantes. Y durante la Edad Media, los pensadores cristianos defendían que el poder de los gobernantes, así como estábamos expresando, venía de Dios. Y es más, se apoyaban en pasajes de la propia Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento incluso. En el Antiguo Testamento, por decir un ejemplo, en el libro de los Proverbios, en el 8, en el 15 y en el 16, expresa. En el 15 dice: por mí reinan los reyes y los gobernantes decretan justicia. En el 16, por mí gobiernan los príncipes y los nobles. Y ahí nos damos cuenta de que evidentemente en la propia Biblia, entonces,
quienes defendían esta tesis de que el poder provenía del propio Dios. Esta forma de legitimar el poder se denomina teocracia y mantuvo al cristianismo durante varios siglos en el poder. Incluso hasta hoy sigue vigente en algún que otro país islámico. Luego tenemos el origen popular, el pueblo como origen del poder político. Actualmente, el poder de los gobernantes proviene del pueblo, que los elige. El pueblo es el único soberano y en él reside el poder. Y son varios los factores que explican por qué en el mundo moderno, contemporáneo, resurge la idea de que el poder es del pueblo y que él es el único soberano. A partir del Renacimiento, que se conoce con el nombre de humanismo, comienza el cambio. En el mundo medieval, Dios era el centro, alrededor de quien giraba todo el universo. Todo lo que sucedía era porque Dios lo quería, ya sea algún hecho bueno, que era una bendición, o un hecho malo, que podría ser un desastre natural, entonces era una maldición de Dios. Ya a partir del siglo XVI, con el Renacimiento, surge el humanismo y a partir de ahí el ser humano comenzó a convertirse en protagonista y dueño de su propio destino. Fue la incursión de la burguesía en la vida política la que influyó en la idea que el pueblo es el soberano y era quien debía elegir a los gobernantes. Incluso este origen está apoyado por el Concilio Vaticano II y en uno de sus documentos dice: es evidente que la comunidad política y la autoridad pública se fundan en la naturaleza humana. Dentro de este origen popular, igualmente tenemos el contractualismo. Esta teoría afirma que la sociedad o el Estado surge por un contrato, que son las leyes, o pacto, y no es natural, como habían pensado Aristóteles y Santo Tomás. Esta teoría también afirma que el origen del poder reside en el pueblo. Finalmente, veremos las características del poder. Tenemos 4 características. Es benefactor, ordena las conductas individuales, es un poder coactivo y limitado. ¿Por qué es benefactor? Porque el objetivo del poder es asegurar la seguridad física y el bienestar de todos los habitantes de la sociedad, sin distinción de raza, religión, sexo, capacidad económica, etc. Ordena las conductas individuales y lo hace a través de la Constitución y las leyes, donde están establecidos cómo debemos comportarnos, qué actuaciones o qué hechos son prohibidos por la ley y pueden ser castigados los hechos prohibidos con penas privativas de libertad o con multa. Es un poder coactivo, nos dice que es capaz de hacerse obedecer por la fuerza, que se funda en una amenaza sobre la libertad, sobre el patrimonio. Entonces, si nosotros no somos capaces de obedecer voluntariamente, el poder a través de la fuerza puede hacernos cumplir determinadas actuaciones. Y la limitación. El sistema democrático establece mecanismos de control y autolimitación del poder político para evitar los abusos y por sobre todo la violación de los derechos humanos que en décadas pasadas eran reiteradas y frecuentes. Hasta hoy día, en muchos de los países democráticos y no democráticos, es muy frecuente el abuso y la violación de los derechos humanos. Hasta aquí hemos llegado sobre este tema y en próximas clases iremos desarrollando otros aspectos de este mismo tema, de esta misma clase. Fue un gusto y hasta pronto.